En YouTube, uno de los temas o frases más populares en los videos sentimentales sobre amor, relaciones es: haz que piense en ti, haz que se obsesione. Y es por eso que decidí hacer todo lo contrario de esto. Haz que no piense en ti y haz que no se obsesione contigo. ¿Quieres saber cómo? Me imagino que no te interesa esto. Quédate a ver este video, por favor. Te prometo que te va a interesar esta situación. Y es que en la mayoría de videos que vas a encontrar en YouTube te hablan de técnicas para enamorar a alguien, técnicas para hacer que piense en ti, para que se obsesione, para que no pueda dejar de llamarte. Y creo que la mayoría de esos videos son mentiras, ya lo dije antes, son charlatanes que están dando una respuesta a algo que muchas de las personas buscan. Es eso, cómo hacer que alguien se obsesione contigo, alguien que se enamore de ti. Y te voy a decir algo simple. Cuando le gustas a alguien, hagas lo que hagas, le vas a seguir gustando. Y yo soy de los que creo en el amor a primera vista. Conoces a alguien, te gusta físicamente, te llevas bien con esa persona y comienzas una relación. Pero cuando comienzas a luchar por ese amor, a conquistar a esa persona, en muy pocos casos funciona. Entonces ahora quiero hablarte cómo hacer para que alguien no se enamore de ti. Y te voy a decir lo siguiente: si tú terminaste con alguien una relación y quieres recuperar a tu ex, o sea, quieres volverle a enamorar, vas a fracasar, porque esa relación ya está rota. Si esa persona no quiere estar a tu lado, es porque no quiere estar a tu lado y debe tener algún motivo. No tiene que importarte la razón, el motivo, solo tienes que aceptar que no quiere estar a tu lado. Cuando tú comiences a insistirle, a llamarle y a demostrarle interés porque tú quieres enamorarle: buen día, mi amor; buenas tardes, mi amor; buenas noches; ¿qué comiste? ¿Cómo estás? ¿Qué te falta? ¿En qué te ayudo? Esas atenciones son muestras de amor. ¿Tú puedes reconquistar a esa persona con eso? No. Lo único que haces es alejarle más. Vas a cansar a esa persona, porque imagínate que él o ella ya no quieren estar a tu lado. Y tú insistes, mensaje, llamada, esa persona comienza a sentir repulsión por ti. ¡Ay, me molesta! Y algunas personas te lo van a decir: deja de llamarme, no quiero hablar contigo, no quiero estar contigo, entiende, ya no quiero estar contigo, y te van a bloquear. ¿Te diste cuenta? Y no tiene lógica. Estás haciendo todo para enamorar a esa persona y mientras más te esfuerza, más te rechaza. Es que las cosas funcionan así. Cuando tú le das a alguien que siente lo mismo que tú, es amor. Siempre lo digo, el amor es de dos personas, es dar y recibir. Si tú tienes una pareja que te quiere y le hablas todo el día, le mandas mensajes, te preocupas por esa persona se enamora más de ti. Si tú tienes a una persona que no quiere estar contigo, no te quiere, te lo dijo ya, y tú haces todas estas cosas para convencerle, para recuperarle, lo único que vas a hacer es alejarle más. Porque cuando uno no quiere algo con alguien, no hay nada que te convenza, en serio. Y tienes que aceptar esa situación. Y si entraste a este video, quizás no era lo que buscabas, pero esa es la respuesta. ¿Cómo hacer que alguien no piense en ti, no se obsesione? Insistiendo. Otra situación totalmente absurda es rogar, implorar, suplicar que se queden a tu lado. Y tú lloras y tú quieres que sienta pena de ti. Tú estás sufriendo: me voy a matar si me dejas. Y él o ella si te quieren, tienen que ayudarte. No van a dejar que tú te mates porque te aman. Si ya no te aman, no les va a importar un carajo lo que tú hagas. Y si tú estás llorando, suplicando, quizás tengan pena y quizás hasta vuelvan contigo. Pero por pena, es algo miserable, no es por amor. O sea, esta persona, ya voy a volver con él, con ella, porque ya me acobardó ver cómo llora, es una persona miserable. Cuando tú suplicas amor, imploras, mendigas por amor, eres miserable y nadie quiere estar al lado de una persona miserable. La semana pasada hice el cuarto video de la semana de la autoestima, que se llama Propósito. Las personas importantes tenemos un propósito y esa es una de las cosas más atractivas en el amor.
alguien exitoso, alguien que tiene un tema de charla. ¿Y sabes cuál es todo lo contrario a eso? Alguien miserable. Alguien que lo único que hace es rogar: por favor, te amo, no me dejes, por favor, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Vas a hacer que esa persona no piense en ti, no se obsesione, te bloquee y huya de ti, porque eres una persona miserable. No lo hagas. Dignidad, mi querido amigo y amiga, esa es la palabra. Siempre dignidad. No existe una sola situación en la que tú tengas que sacrificar tu dignidad por amor, porque si es así, no es amor. Y ese es el problema, que muchas de las personas como tú que estás viendo este video no entienden el significado de amor. Y voy a repetirlo: amor es de dos personas, es dar y recibir. Cuando una de las dos personas ya no quiere y la otra insiste, lucha, hace todo lo que sea para recuperar esa relación, no es amor, es obsesión, apego, dependencia emocional, ponle el nombre que tú quieras, pero no es amor, y estás muy, pero muy lejos de llegar a recuperar a esa persona. Ahora acabo de recordar el contacto cero para recuperar a tu ex y que no puedo olvidarme de este tema tan importante. ¿Sabías que si tú le aplicas contacto cero a alguien que quieres dejar o que quieres recuperar, es muy probable que esta persona siempre vuelva? Pero aquí viene la explicación más rápida. No vuelve por amor, vuelven por ego, vuelven por curiosidad, vuelven porque dicen: estoy perdiendo mi juguete, entonces quiero ver qué pasa. O quizás se consiguió otra persona. Si tú le aplicas contacto cero a tu ex para recuperarlo, te prometo que va a volver, pero no va a volver por amor, va a volver por eso, por dudas, quiere saber qué es lo que estás haciendo, o simplemente tiene dudas. ¿Qué pasa? ¿Ya no me quiere? Es un tema de ego, no por amor. Cuando le apliques contacto cero a alguien, utiliza esa herramienta maravillosa para olvidarte de esa persona. Le aplicas contacto cero para no saber de esa persona y para recuperarte, para avanzar, para seguir adelante, para volverte la persona más importante en tu propia vida, no darle importancia a tu ex. Y si le aplicas contacto cero para siempre, es tema enterrado. Si le aplicas contacto cero por 1 o 2 semanas o estás investigando por algún otro lado y de pronto te contacta tu ex y tú dices: ay, lo recuperé, te estás equivocando. Lo único que vas a hacer es alargar tu sufrimiento. Así que, mi querido amigo, en resumen, todo lo que tú haces para recuperar a tu ex, que te mintieron otros youtubers, otros coaches, otros escritores, otros psicólogos, no funciona. Y quizás algunas personas se enojen por esto. No funciona. Y quizás alguien va a comentar: a mí sí me funcionó. Exacto. Nada en esta vida es una regla. Nada de lo que estoy diciendo es una verdad absoluta. Pero estadísticamente, seamos sinceros, no funciona. No funciona. Si fuera tan fácil recuperar a un ex, todo el mundo sería feliz. Todo el mundo estaría con su pareja, con la persona que aman. Pero no, esa no es la realidad. Hay más personas en este mundo sufriendo por amor que las personas que tienen a la pareja que quieren a su lado. ¿Cuál es el problema? Querer estar al lado de alguien que no te quiere. Cuando te rompen el corazón, cuando te fallan, cuando no te quieren, tienes que apartarte de esa persona. No luches por alguien que no te quiere. No existe eso. No existe el amor no correspondido. Amor no correspondido es igual a obsesión. Querer estar al lado de alguien que no te quiere. En serio, que no te quiere y no quiere estar contigo. Y es por eso que necesito que tú te quieras en primer lugar. Que la persona más importante seas tú. Que no idealices a tus parejas. Que no creas que dependes de esas personas para ser felices. Y como en todos los videos te vuelvo a repetir, necesitas un amor correspondido, un amor real, una persona que luche por ti, que tú seas su mundo, que siempre quiere estar contigo, que te valore, que te cuide. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos 2 videos sugeridos.